Bueno, hermanos, esta es la segunda parte de engaño, ancho y profundo del sermón del señor Fred Coulter. Vamos a continuar. Ahora tenemos una serie corta que se llama El lavamiento del agua por la palabra. Esto, esto debe de ser estudiado con los sermones que hemos dado acerca de cómo vencer el pecado que está dentro de nosotros, porque todos aquellos de nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, no estamos pecando abiertamente, ¿verdad? Nuestra batalla más grande es la que está aquí en la mente. Y, y esa, entonces, se vuelve lo que debe de ser convertido a través del Espíritu de Dios, por medio de sus leyes y sus mandamientos, para que Él las escriba en nuestros corazones. Entonces estos dos estudios, el lavamiento del agua por la palabra y cómo vencer el pecado dentro de nuestro corazón, son importantes para aprender cómo vencer el pecado en nuestra mente, porque esa es la batalla más grande. Ahora, con esto también tenemos CDs, ¿verdad? Que están grabados, todo esto está en inglés, todo este material, para estudiarlo también. Vamos a continuar. Ahora vamos al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 23. Jeremías 23. Porque vamos a ver quiénes son los principales responsables del pecado en la sociedad. ¿Por qué? Porque si más personas fueran enseñados acerca de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, entonces quizás estaremos sorprendidos de saber que el 40% de los evangélicos creen que Jesús pecó. Pensemos en esto por un momento, que Jesús pecó 40%. ¿Por qué? Porque todo comienza con el clero. Todos aquellos que dicen que son ministros de Dios, ellos son los culpables. Por eso esto es una condenación en un lenguaje muy severo, aquí en Jeremías 23, versículo 10. Jeremías 23, 10. Dice, porque la tierra está llena de adúlteros. Ahora, recordemos que Jeremías estaba testificando por 40 años y estaba profetizando contra los judíos en Judea, antes de que fueran llevados cautivos a Babilonia. Y el pecado siempre precede el colapso de cualquier persona, de cualquier familia, de cualquier ciudad, de cualquier estado, de cualquier país, de cualquier imperio. Siempre el pecado llega primero. Y el pecado es incremental y se magnifica. Por eso dice que la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. Que aquí, como aquí en California, están quemados. Y la carrera de ellos fue mala. Y su valentía no es recta. ¿Verdad? Suena como todas las cosas que nos están imponiendo ahora. Y todos los líderes religiosos. Dice versículo 11, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Y si usted pone el canal evangélico en la televisión, lo va a ver eso. La otra noche estaba viendo otro programa que se llama Daystar, que es el doctor Charles Stanley. Y él es uno de los mejores predicadores protestantes que hay, Charles Stanley. Ahora dijo Jesús acerca de aquellos que estaban echando demonios en su nombre, les dijo, ¿verdad? A los discípulos, les dijo, aquellos que no están contra nosotros están de nuestra parte, de nuestro lado. Y Charles Stanley, ¿verdad? Lo hace muy bien cuando se trata del sábado y de los días santos. Ahora, al seguirle a él, entonces empezó su hijo, Andrew. Y yo estaba
yo estaba tan impactado porque todo lo que predica este hijo, Andrew, es todo de nueva era, de las cosas espiritistas ahora. Aunque su padre había hablado de Dios y de cómo obedecer a Dios. Ahora su hijo ni siquiera trae una escritura en más de 5 minutos. Y esto muestra lo que pasa en un periodo de tiempo porque no se enganchan en la escritura, en la palabra de Dios. Ahora, Charles Stanley no, no, no se da cuenta que el ir en contra del sábado y de las fiestas ha contribuido a lo que está ahora predicando su hijo. Dice, por tanto, versículo 12, por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Eterno. Ahora, recordemos lo que vimos, que Dios iba a dar, misericordia si hay suficientes personas justas, ¿verdad? Versículo 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que leemos en Mateo 24:10? Dice, muchos serán llevados al pecado. ¿Por quién? Por los líderes religiosos. Dice y en los versículo 14, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Porque ya existen las iglesias homosexuales, y usan la Biblia. Bueno, algunas partes de la Biblia, para justificar sus caminos. Oh, y también hay una iglesia de la marihuana, aunque no lo crea. En el norte de California es una iglesia, se llama la iglesia de la marihuana. ¿Y saben qué usan como su excusa? Puedes usar las cosas que tienen semilla, ¿verdad? Las plantas. Entonces nosotros tenemos sacramentos y fumamos marihuana en esta iglesia, ¿no? Es algo increíble. Increíble lo que están haciendo. Ahora, nos podemos imaginar los pensamientos tan torcidos que están, ¿verdad? Todo lo que comparten mientras están fumando su marihuana. Es increíble. Increíble, como Sodoma y Gomorra. Versículo 15. Por tanto, así ha dicho el Eterno de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía a toda la tierra. Y eso es lo que tenemos el día de hoy. La misma hipocresía. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es la misma. Dios es el mismo. Satanás es el mismo. La maldad es la misma. Y cuando la maldad se legaliza, como ya lo hemos explicado antes, entonces se multiplica el pecado. Es todavía peor. Versículo 16. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Eterno. Dicen atrevidamente a los que me irritan. El Eterno dijo, paz tendréis. Y eso es lo que tienen en las iglesias homosexuales. Eso es lo que dicen en la iglesia de la marihuana, paz. Ni siquiera lo creía cuando lo vi. Increíble. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Y es exactamente en donde estamos
como nación el día de hoy. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto del Eterno y vio y oyó su palabra? Somos nosotros, hermanos. Ahora, ¿qué pasa si las iglesias de Dios no están haciendo lo que tenemos que estar haciendo? Pensemos en esto, hermanos. Veamos lo que sucede con las iglesias. Muchos de nosotros hemos estado en diferentes organizaciones en todas partes, ¿verdad? En la iglesia de Dios. Y estamos tratando de encontrar quién está predicando la verdad de Dios. Y muchas veces no la encontramos. Ahora, Dios lo ve también. Eso también está en la ecuación de lo que está sucediendo el día de hoy. Versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto del Eterno y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y he aquí la tempestad, que la tempestad del Eterno saldrá con furor. Y la tempestad que está preparada, ¿verdad? Y no son los tornados tempestad, los huracanes no son tempestad. ¿Cuántos hemos tenido este año? Siempre son números récord de estas calamidades. Pensemos en esto, hermanos. Dicen, caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor del Eterno hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente, perfectamente. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Y porque vemos lo que está sucediendo. Y ahora nosotros que tenemos toda la palabra de Dios y nos esforzamos por vivir por la palabra de Dios. En las iglesias de Dios tenemos que estar firmes en la verdad. Tenemos que vivir por la verdad. Tenemos que vivir por cada palabra que sale de su boca, como dijo Jesucristo nuestro Señor. Versículo 21. Porque esto es lo que dice Dios de estos profetas y ministros malvados. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero vamos a ver el siguiente versículo. Porque esto nos dice lo poderosa que es la palabra de Dios y cómo Dios siempre va a respaldar su palabra. Versículo 22. Pero sí, condicional, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, si ellos hubieran estado en su secreto. Por eso, todas las cosas que están en la palabra de Dios tienen que ser predicadas para que el mundo lo guarde por lo menos en la letra de la ley. Los 10 mandamientos. ¿Cómo sería la sociedad si aún en la misma letra de la ley fueran enseñados los 10 mandamientos? Sería mucho mejor la sociedad. Mucho mejor. Pero no lo hacen. No lo predican. Versículo 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice el Eterno, y no Dios desde muy lejos. Dios no está muy lejos. No está ya en una galaxia muy distante. Está con nosotros. Lo leemos en los Salmos. Dice que los ojos del Eterno velan sobre los hombres. En Juan 4 también dice que Dios está buscando a aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad. Para que todos aquellos que estén buscando a Dios lo encuentren. Y nosotros tenemos que ser parte de ese mecanismo, de ese proyecto que está llevando a cabo Dios. Versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice el Eterno, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Eterno, el cielo y la tierra con todo lo que Él ha creado? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? ¿Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal?
Ahora veamos lo que dice aquí el versículo 28. Aquí en medio de todo lo que está diciendo, hay una profecía de lo que necesita suceder con las iglesias de Dios. Versículo 28, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Pensemos en lo que dice aquí. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y todos aquellos que somos ministros y ancianos tenemos que aprender la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y vivir por la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Por eso dice, cuente mi palabra verdadera, fielmente, fielmente. Eso es lo que Dios quiere. Dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Eterno, ¿no es mi palabra como fuego, dice el Eterno, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Eterno, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice el Eterno, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí dice, y están contra Él, están contra el Eterno porque enseñan engaño. Y lo mismo aplica a los líderes civiles, a los líderes de la sociedad, lo mismo. Si ellos no sirven al pueblo, pero se están sirviendo a sí mismos, es exactamente lo mismo que va a suceder con ellos. Y lo hemos visto también. Vamos al libro de los Salmos, Salmo 50. No sé cómo podría hacerlo, y ni siquiera voy a tratar. Pero cuando están los abogados estudiando la ley, ¿verdad? Estudian un caso, y cuando hay un caso que viene, hay un caso, ¿verdad? Contra algún acusado. Y, y el caso se lleva a cabo, ¿verdad? Contra el que está acusado. Pero después se vuelven al otro lado, ¿verdad? Y defienden al acusado. Y estos abogados que juegan los dos lados, ¿verdad? Es, hace realmente, confunde mucho la mente, porque no hay nada seguro, nada firme, ¿verdad? Porque están prácticamente juzgando a los dos lados. Pero por eso es muy importante que tengamos la verdad, porque la verdad es solamente una. No vamos a estar de los dos lados. Salmo 50. Vamos a empezar aquí el versículo 16. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Por eso están sucediendo tantas calamidades. Dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Y acaso no lo hacen así con el sábado, con las fiestas de Dios? Pero ¿quién es el que viene y llena los huecos, verdad? Satanás, con sus maldades. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Suena como un político, ¿no? Si veías al ladrón, tú corrías con él. Te dan dinero para tu campaña. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal. Pensemos en esto por un minuto. Apliquemos esto a todas las noticias, a todos los políticos. Y es lo que tenemos. Por eso las cosas están tan desastrosamente ahora. Y si Trump entra, debería de llamar el acto secesionista, porque va a haber mucha quemazón y muchos destrozos también. Porque ya ese es el grado de maldad al que hemos llegado en este país. Dice, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia.
Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Por qué? Porque Dios quiere saber. ¿Tú crees que vas a caer en cuenta de esto? Quizás de vez en cuando la gente sí se harta de sus malos caminos, ¿no? Los drogadictos, quizás muchas veces los que superan las drogas llegan a ese punto donde ya no pueden más. Todos aquellos que tienen el hábito de robar, ciertos hábitos de maldad, ¿verdad? Llegan hasta el colmo, tienen que llegar hasta el colmo. Por eso ha callado, dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Versículo 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Pero veamos, habla de todo lo que sucede y por qué vienen todas estas condenaciones, todos estos castigos, para poder darle tiempo a las personas que piensen acerca de lo que están haciendo. Y a aquellos que quieren salir, tiempo para recuperarse de todo esto. Vamos aquí al Salmo 55. Salmo 55. Versículo 1. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Porque aquí esta persona está en una situación muy mala y todos nosotros también llegamos hasta un punto en donde lo único que podemos hacer es voltear hacia Dios. Porque hay, hay muchas personas que quieren ayudar, pero lo único que puede ayudarnos muchas veces es simplemente Dios. Nadie más puede ayudarnos. Nadie más. ¿Y por qué nos pone Dios en estas situaciones? Porque Él quiere ver si vamos a voltear a Él, si nos vamos a volver a Él. Vamos a ver lo que sucede en esta sociedad en la que vivimos. Versículo 3. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Y esta es una profecía de Cristo, ¿verdad? Sobre mí echaron iniquidad. Porque nadie puede soportar las cosas que le hicieron a Cristo. Solamente Él pudo haber pasado lo que Él pasó. Así es de que si usted piensa que está en problemas y está pasando por dificultades, recuerde también que Cristo también padeció esas dificultades. Y Él está ahí para consolarnos, para liderarnos, para guiarnos, para sacarnos de esto. Y esto ha sucedido muchas veces, pero tenemos que venir a Cristo. Es la única manera de sobrevivir. Versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y el Eterno me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Porque esto es lo que estamos viendo hoy en la sociedad. Porque va a pasar, algo que va a pasar tarde o temprano, esperemos que tarde, pero va a suceder que si llegamos nosotros a decir algo de la Biblia, va a decir la sociedad que es mensaje de odio, que uno tiene odio. Entonces por eso tenemos que estar cerca de Dios. Dice, Él redimirá en paz mi alma, versículo 18, de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Porque los que nunca cambian sus caminos no temen a Dios. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo.
Pensemos en qué sucede a aquellos que están pasando por diferentes pruebas y se enojan contra Dios. Se enojan. No les va bien. No les va bien. Versículo 20. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son palabras desnudas. Echa sobre el Eterno tu carga. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos, hermanos. Y yo espero que muchas personas también en el mundo también empiecen a pararse firmes por la verdad y contra la maldad que viene y para cambiar estas elecciones. Dice, Él no dejará para siempre creído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Ahora vamos a regresar aquí al Salmo 52. Salmo 52. Porque vemos, porque vemos cómo es que tenemos que confrontar los problemas que vienen contra nosotros. Porque cuando vemos las noticias, no es, no, no hay manera de que salgamos de ver las noticias sin estar enojados, sin estar realmente tristes. Pero no podemos nosotros quedarnos ahí en esa mentalidad, en esa actitud, en todo lo que nos están metiendo en la cabeza. Lo que estamos pasando, todos nuestros problemas tenemos que traerlos delante de Dios. Traerlos delante de Dios. Salmo 52:1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Y eso es lo que vemos. Todos estos políticos, todos estos religiosos, pastores religiosos, porque Dios va a tener que corregirlos a ellos y traer esa corrección de la manera que Él quiera. Ahora vamos aquí al libro de Judas. Judas. Ahora, el libro de Judas es muy interesante, porque el libro de Judas fue escrito cuando había mucho tumulto en Jerusalén, aproximadamente en el año 66 después de Cristo, cuando los fariseos se tomaron el templo y estaban peleando a los romanos y estaban empezando la revolución en el año 66. Y había muchos cristianos ahí en Jerusalén que ellos estaban siendo engañados en eso, en ir y pelear. ¿Por qué? Ahora, porque había mucho engaño ahí mismo en la iglesia, cambiando muchas cosas. Y aquí todo el libro de Judas es realmente un resumen de todos estos eventos llenos de maldad. Y lo que sucedió con esto. Judas 3. Ahora Judas era medio hermano del Señor, de Cristo. Versículo 3. Amados, cuando estaba personalmente ejerciendo toda mi diligencia para escribirles concerniente a la común salvación, fui impulsado a escribirles, exhortándolos a pelear fervientemente por la fe, la cual una vez por todo tiempo ha sido entregada a los santos. Ahora pensemos en esto. Tenemos que pelear por la verdad. Casi todos los días. Casi todos los días también yo recibo algo por email, ¿verdad? Algo que va contra la palabra de Dios. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que saber la palabra de Dios. Versículo 4. Porque ciertos hombres se han deslizado sigilosamente, aquellos de quienes hace tiempo ha sido escrito,
condenándolos a este juicio. Estos hombres son hombres impíos quienes están pervirtiendo la gracia de nuestro Dios, convirtiéndola en libertinaje, y están negando personalmente al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vemos en el protestantismo y en algunas de las iglesias de Dios también. Y quizás un poco en las iglesias de Dios, pero más adelante va a ser todavía más, porque cada uno de nosotros tiene que ser individualmente responsable, es individualmente responsable por la palabra de Dios. Versículo 5. Pero yo mismo quiero recordarles, aunque ustedes una vez entendieron esto, que el Señor, después de salvar un pueblo de la tierra de Egipto, la segunda vez destruyó a aquellos que no creyeron. Los eventos increíbles. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Aarón. No quisieron ni entrar a la tierra prometida. Porque pensemos en esto. Es muy interesante cuando vemos la cronología que Dios quería que entrara el pueblo a la tierra prometida, ¿verdad? Para sacar a los hititas, a los heveos, a los jebuseos, a todas esas 7 naciones, para que entraran justo antes de la fiesta de los tabernáculos. Entonces mandaron a los 12, a los 12 espías y llegaron todos, ¿verdad? Quejándose y bien, y de un eh, pesimismo tremendo, excepto por Josué y Caleb, ¿verdad? Pero Dios dijo entonces, bueno, entonces no van a entrar. Y por cada día que estuvieron viendo la tierra, un año. 40 días, 40 años en el desierto. Dios no quería que estuvieran en el desierto 40 años. Ese no era su plan inicial. Ahora, pero después dijeron, ¿qué hicieron inmediatamente? No, sí, vamos a obedecer. Y Dios dijo, no, ya no vayan. Ahora, el siguiente evento del que habla aquí Judas también. Versículo 6, y los ángeles que no guardaron su propio dominio original, sino desertaron su habitación. Él está reteniéndolos en cadenas eternas bajo oscuridad hasta el juicio del gran día. Un evento grandísimo. Versículo 7. El siguiente. Exactamente como Sodoma y Gomorra. Ya cubrimos esto. Versículo 8. En la misma forma también, estos soñadores de sueños inmundos están profanando la carne y están declarando como inválido el señorío de Dios y están blasfemando los poderes divinos. Y eso es lo que terminan haciendo. Veamos lo que hicieron ellos cuando Cristo estaba en la tierra, ¿verdad? Pero Miguel el arcángel, versículo 9, cuando estaba personalmente teniendo problema con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no presumió para pronunciar un juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor mismo te reprenda. Ahora, estos son tiempos muy interesantes cuando empezamos a entender lo que sucedió en Jerusalén en el 66 hasta el 70, porque había hambruna, había muerte, había plaga, había muchísimas cosas, porque los romanos los engañaron, porque Jerusalén tenía suficiente grano y todo, tenían comida para poder alimentarlos por unos 5 o 6 años. Pero tenían, pero tenían como 2 millones de personas que venían para la fiesta, ¿verdad? Y entonces cuando vinieron, los romanos los rodearon. Y entonces sí, ya no tenían nada que comer con tantas personas. Y era un tiempo terrible, una tragedia terrible. Y esto es lo que vemos aquí, como lo que está explicando, qué es lo que va a suceder por los poderes del demonio contra esto. Versículo 11, ay de ellos, porque han caminado en el camino de Caín, que por ganancia se han abandonado totalmente a sí mismos al engaño de Balaam y han muerto en la rebelión de Coré. Estos son manchas subversivas en sus fiestas de amor, porque esto está afectando a la iglesia de Dios también. Festejando en persona junto con ustedes,
Sin miedo están alimentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, siendo llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío, sin ningún fruto, desarraigados 2 veces muertos. Y aquí dice 2 veces muertos, ¿por qué? Porque habla del lago del fuego. Está dando a entender del lago de fuego. Dice, olas furiosas del mar lanzando como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes, para quienes está reservada la más negra oscuridad para siempre. Versículo 16, estos son quejumbrosos y criticones, quienes están caminando tras sus propias lujurias personales. Mentiras. Mientras sus bocas están hablando grandes palabras infladas, halagando personas por amor de la ventaja. Pero ustedes, dice versículo 17, amados, recuerden las palabras que fueron habladas antes por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y las tenemos nosotros enfrente. Versículo 18, porque ellos les dijeron que en los últimos tiempos habrían burladores, quienes estarían caminando egoístamente de acuerdo a sus propias lujurias impías. Estos son aquellos que causan división, son psíquicos, no entendiendo el Espíritu de Dios, no teniendo el Espíritu de Dios. Pero ustedes, amados, estén edificándose a sí mismos en su fe más santa, orando en el Espíritu Santo, para que se guarden a sí mismos en el amor de Dios. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Mientras están esperando personalmente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hacia vida eterna. Y después dice cómo ayudar a aquellos que dudan, ayudarlos con la palabra de Dios. Así es de que ahora que estamos viendo todo estos problemas políticos y espirituales, podemos orar a Dios, que Él haga su voluntad. Y que seamos, que no nos envolvamos en todas estas cosas, sino que recibamos nuestras instrucciones de Dios. Y ahí es donde está lo que tenemos que pensar. Ahí es el punto en el que estamos ahora.